Arrancamos ya en La Balanza, su programa con toda la familia venezolana. Un abrazo a todos los que nos están viendo hoy. Estamos además acompañando la reciente celebración de los 80 años del aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, que implicó la victoria sobre el nazismo europeo, pero no implicó solamente la salvación de Europa, implicó la salvación de la humanidad. Y eso es un tema que vamos a conversar hoy. Tenemos además el honor de tener con nosotros a un importante, destacado historiador venezolano, Luis Felipe Pellicer, que nos acompaña hoy. Bienvenido, doctor, a este programa, a su programa. Teníamos tiempo con ganas de tenerlo aquí en el programa, porque además hay muchos temas que necesitamos la luz de quien se dedica a la investigación histórica, a la historiografía, y quien tiene elementos para que nosotros podamos tener criterios para analizar los acontecimientos y lo que ha sido el proceso además revolucionario. Una de las grandes preguntas, porque los europeos en este momento en que se celebraban 80 años de la victoria sobre el nazismo, el gran sacrificio de la Unión Soviética para vencer este flagelo contra la humanidad, este flagelo que implicaba la destrucción de la humanidad entera, muchos se dedicaron a hablar de que era la salvación de Europa, como si solamente Europa se salvara del fenómeno criminal del nazismo. No, toda la humanidad estaba a expensas de esta situación, y hoy tendríamos campos de concentración en todas partes del mundo si no hubiese habido esa gran victoria. Háblanos un poco de esa perspectiva de cómo los venezolanos tenemos que comprender ese momento histórico. Gracias por la invitación, Olga. Bueno, evidentemente, imagínate tú que el ascenso del nazismo y del fascismo en el mundo con Hitler, con Mussolini, es en términos ideológicos el resurgimiento, porque no es una cosa que haya surgido en ese momento, sino surgió en el siglo XVI, que es precisamente el racismo. Solo que en este momento, digamos, del siglo XX, de principios del siglo XX, con toda, digamos, el avance científico, supuestamente se hizo una teoría científica, la racialización de la humanidad, en términos de que hay personas superiores, personas inferiores y gente que no es gente realmente, y es lo que trataban de demostrar con estas teorías, incluso los científicos del propio régimen nazista de Hitler. Lógicamente que eso, que la Unión Soviética haya ganado la Gran Guerra Patria, que es como ellos las llaman, además para diferenciarse dentro del el esquema general de la Segunda Guerra Mundial, porque son guerras imperialistas. Entonces, lo que no, ideológicamente, no quería la Unión Soviética era que verse involucrada en una guerra imperialista cuando ellos estaban luchando en contra del imperialismo, en contra del imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, como lo dijo Lenin. Es, digamos, lo más lógico pensar que la defensa ideológica de la Gran Guerra Patria sea todavía en nuestros días, además ahora con Rusia, que Rusia no es un país comunista, Rusia es un país capitalista, pero muy nacionalista, y es una de las virtudes de su máximo líder Vladimir Putin, pues rescatar todas, digamos, aquellas acciones del proceso histórico ruso, incluyendo la Unión Soviética, porque la lucha sigue siendo, aún en nuestros días, contra el fascismo como arma política, además de la burguesía, pero también contra el racismo, que es lo que primero hace que haya una división mundial entre inferiores y superiores, y por tanto los imperialismos surgen en términos de siempre ver a los países llamados subdesarrollados, precisamente eso, como subdesarrollados. No puede haber tal cosa como subdesarrollo. No lo puedes comparar con el desarrollo. Lo que es que son diferentes complejidades en términos económicos, políticos, etcétera, y culturales de las naciones.
pero no hay una persona subdesarrollada, no hay una cosa que sea subdesarrollo. Y después, luego, también uno tiene que pensar en que ese proceso es un proceso de larga duración, porque es el proceso civilizatorio que arranca en el siglo XVI con la invasión a América. Y eso es lo que va, digamos, a consolidarse en el siglo XX como fascismo, como nazismo, y sigue perviviendo la ideología racista, aún en países que se dicen no racistas, uno de ellos Venezuela, aunque con mucho menos, con mucho menos preponderancia, por supuesto, pero cuando uno dice Estados Unidos de Norteamérica, uno de los países más racistas del mundo, siendo supuestamente el adalid de la democracia, del igualitarismo y de la libertad en el mundo, y es un país que apenas a mediados del siglo XX permitió la igualdad civil de la población afroamericana. Entonces, hay que hacer esas comparaciones con la Europa y con la Norteamérica, que son eurocéntricas y norteamericocéntricas, y que nos ven a los países del sur global como todavía inferiores. Ese es el sustrato ideológico del capitalismo. Contra eso es que estamos luchando. Me gustó mucho lo que acabas de mencionar, ¿no? Primero, destacar, y me gustaría que lo destacáramos en una línea de tiempo, ya que tú eres además historiador, ¿quién mejor que tú? Porque ciertamente la línea de tiempo primero fue el colonialismo, que se expresó precisamente con estos elementos supremacistas, digamos, opresores, y luego derivan en estas expresiones nuevas de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo en su, digamos, en su máximo momento, pero sigue esa visión colonialista, imperialista, presente en la historia de la humanidad. Entonces hay que entenderla, hay que entender los diferentes abordajes que se hacen de ese problema, porque es un problema para la humanidad. Y de esa manera, en la medida en que vamos entendiendo elementos que constituyen, digamos, en los diferentes momentos de las civilizaciones, si se puede decir civilizaciones, del sujeto civilizatorio, pues por hablar del sujeto civilizatorio, que constituyen esa forma de ver el mundo y cómo nosotros tenemos que enfrentarlo. Lo enfrentó Bolívar en la Guerra de la Independencia, lo enfrenta la Unión Soviética en el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento, digamos que tenemos cierta necesidad, tenemos una urgencia de hacerlo en conjunto. Los que luchamos por la independencia contra el imperialismo, los que lucharon contra el nazismo en su momento, pero todos ahora, digamos, en unidad debemos trabajar en función de vencer nuevamente reaparición con fuerza del nazismo, del fascismo y por supuesto esta expresión superlativa de la criminalidad que es el sionismo. Entonces explícanos cómo entender esa línea. Así, digamos, en términos más o menos breves, ¿no? O sea, uno cree que la historia es un proceso que se da en términos lineales y progresivos. Precisamente el progreso, que es una de las justificaciones ideológicas de esa historia que transforma y que ideologiza el capitalismo, es para que todas y todos pensemos que vamos hacia un futuro mejor en términos de la aceptación del régimen que impone el capitalismo, que es un régimen de explotación de los seres humanos, y lo que se está explotando allí no es, digamos, no son cosas, no son nada más recursos naturales, minerales, etcétera. Es gente, es vida humana, y ese es uno de los términos que decía Marx, que no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de trabajo humano, es decir, de vida. Lo que da el obrero, lo que da el campesino, lo que da el trabajador, es su vida. Entonces, eso que nos han dicho que es el progreso, que se encuentra en el futuro, es como la secularización del cielo en la tierra, un futuro mejor que nunca hemos alcanzado. Y eso
se ha propuesto desde varios sistemas ideológicos, entre ellos el fascismo, que es la máxima expresión además del capitalismo imperial, porque recurre precisamente a una cosa que ya es antigua, como te lo señalaba antes, a partir del siglo XVI. En el siglo XVI, Juan Ginés de Sepúlveda, que era uno de los filósofos más importantes, que se confrontó a Juan Bartolomé de las Casas, defendiendo a los indígenas americanos, y Ginés de Sepúlveda justificando la guerra colonialista contra los pueblos indígenas de nuestra América. Ginés de Sepúlveda decía que los hombres deberían dominar sobre las mujeres, deberían dominar sobre los niños, lo perfecto sobre lo imperfecto, lo mejor sobre lo peor, lo superior, y todo era los hombres blancos europeos que tenían que dominar sobre toda la otra gente. ¿No? Ese es el núcleo de todo el racismo que después justifica no solamente la división social del trabajo, la división sexual del trabajo, entre el trabajo femenino y el trabajo masculino, sino la división social del trabajo a nivel mundial. Los países del sur nada más lo que producen es materias primas para ser transformadas, convertidas en aparatos, en cosas con valor agregado, que después consumen esos mismos países del sur, que son los productores de lo principal, que es la materia prima y su trabajo. Y gracias a ese trabajo de los países del sur, es que esos países del norte se han desarrollado y han continuado y le han dado continuidad, ¿verdad?, a la opresión de los pueblos del sur y a su propio desarrollo como ese futuro de progreso que quieren supuestamente para nosotros, pero que nunca van a hacer un esfuerzo real y concreto, y nunca lo han hecho, para que de verdad los países del sur podamos desarrollarnos. Entonces, es una línea, si queremos verlo como una línea de continuidad, es una línea de continuidad del racismo que va pasando por diferentes posturas políticas, geopolíticas, que van dividiendo al mundo en superiores e inferiores hasta nuestros días. Porque cuando Donald Trump dice que los que están pasando por el Darién no son gente, es una expresión máxima de esa discriminación racial. Cuando Josep Borrell, delante de todos los embajadores de Latinoamérica, dicen que Europa es un jardín y que tiene unas paredes, pero resulta que de todas maneras la jungla va a llegarles, está diciendo que todo el resto del mundo es una jungla. Y está diciendo una jungla es el salvajismo, que ya no puede civilizar, etcétera. Pero peor que eso, Josep Borrell se atrevió incluso a decir que teníamos que acercar otra vez a Europa, a América Latina, inventar otras rutas como los conquistadores y los descubridores de América. Eso es ya el exabrupto, no solamente de la brutalidad de Josep Borrell, sino de una mentalidad racista y opresiva. Así es. Nos tenemos que ir a un corte, continuamos con el doctor Luis Pellicer en el próximo segmento. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Pellicer Peñuela, que nos acompaña hoy, investigador, escritor, académico, uno de los grandes historiadores que tenemos en nuestra patria, en nuestra revolución, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de varias universidades. Además tuvo la tarea de estar en la Casa Nacional de la Historia, en el Centro Nacional de la Historia, que además fue una idea del comandante Chávez. O sea, reconocer primero que la historia es insurgente y que la historia tiene que plantearse desde nuestra visión, desde nuestra americanidad, porque ciertamente, bueno, tú nos lo dirás mejor,
nuestros escritos, textos de bachillerato, referentes a la historia, era una visión eurocéntrica, norteamericanocéntrica, y entonces nos intentaban borrar incluso nuestra propia épica, que fue la épica libertadora, la épica de luchar contra el colonialismo, el imperialismo del momento, que además eso permitió construir una identidad realmente revolucionaria en Venezuela y en la región. ¿Por qué menciono además esto? Porque yo creo que venías conversando de esta lucha permanente contra el imperialismo, contra estas fases superiores del imperialismo que son macabras, como el fascismo, pero nosotros tenemos una lucha permanente contra el colonialismo, porque sigue habiendo una situación de permanente intento de colonizarnos, desde la cultura, desde la investigación académica. Uno lo ve, por ejemplo, por decir algo, quien estudia ciencias políticas, todos los autores que nos ofrecen para el estudio son autores europeos. Es una visión eurocéntrica del problema de la ciencia política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cuéntanos un poco qué somos, hacia dónde vamos y por qué esta lucha permanente que tenemos que darle continuidad contra el colonialismo. Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo dices en esos términos, sobre todo en los términos epistemológicos que llamamos, pues, ¿no? De la creación del conocimiento. Recuerden, todas las universidades nuestras en América Latina y todavía en Venezuela, por supuesto, siguen siendo universidades no occidentales, sino occidentalizadas, no europeas, sino eurocéntricas. Uno de los programas de formación, no solamente en ciencias políticas, en cualquier carrera humanística o de las ciencias llamadas naturales, y no aparecen en la bibliografía de esas carreras ningún autor latinoamericano, africano, caribeño, asiático, chino, hindú, es decir, la cultura china, por ejemplo, la cultura hindú, que son culturas milenarias, que han creado filosofía de lo más importante de la humanidad, el confucianismo, por ejemplo, chino, que todavía se rigen por la doctrina de Confucio en China. Las propias culturas nuestras, mesoamericana, incaica, que fueron grandes creadores, no solamente de infraestructuras importantes. París era un charquero y aquí había grandes ciudades ya construidas, cuando era apenas una provincia, un pueblucho, digámoslo así. Pero nos han hecho creer que el conocimiento europeo es el único conocimiento válido, deseable y además que rige de verdad la ciencia y el conocimiento en todo el mundo. La gente, por ejemplo, cuando estudia historia, esa historia que llaman historia universal, digámoslo así, ¿no? Historia del mundo más bien. Esta historia del mundo es una historia que la ven siempre en cualquier parte del mundo, en India, en China, en países que uno cree que insólitamente la ven de esa manera. Y dice, bueno, la historia consiste en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero la edad antigua, media, contemporánea y moderna, ¿de quién? De Europa Central, que era una minúscula provincia, que sigue siendo una minúscula provincia al lado de China y la India juntas, es decir, donde está el máximo porcentaje de la población mundial, donde estaban los mercados internacionales más importantes antes de 1500, donde siguen estando los mercados internacionales más importantes. Todo el mundo cree que China es una cosa que se levantó ahorita, que es el milagro chino. ¿Cuál milagro chino? O sea, China era una potencia mundial que se durmió durante un siglo apenas. O sea, China dominó el mundo y los mercados internacionales hasta ese momento conocido, digamos, hasta el siglo XVI, cuando no había llegado la invasión a América. China era una potencia mundial. Todavía nosotros, en América Latina y en todo el mundo, las élites
consumían productos chinos. La seda es en China, la cerámica de China. Cuando nosotros hacemos excavaciones arqueológicas aquí en Venezuela, en sitios donde estaban, digamos, los mantuanos, la gente de alta jerarquía, lo que encontramos en cerámica china. Azulejos chinos. O sea, en el siglo XVIII, o sea, que estamos hablando de una civilización milenaria, una civilización de una importancia civilizatoria además abismal. Estados Unidos es un paisito delante de ese proceso civilizatorio chino o hindú. Entonces, claro, nosotros estamos en un proceso que ahora llamamos el proceso decolonial, como para diferenciarlo de la descolonización tanto nuestra americana de principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, con todos nuestros pensadores y nuestros próceres, Bolívar, Rocio, como pensador decolonial Simón Rodríguez, bueno, que hicieron toda una teoría, pero una teoría y praxis de la independencia frente al colonialismo de aquel entonces, que era el colonialismo español, pero europeo, donde además, después de haber salido nosotros de ese colonialismo, las provincias del norte de Europa, porque hay que llamarlas así, son provincias del norte, esos son paisitos, con respecto, digamos, a lo que es la cultura general de todo el mundo. O sea, son culturas provincianas. Cuando nosotros nos están enseñando teoría política y únicamente nos nombran 5 o 4 autores, uno francés, uno inglés, uno alemán, otro italiano y otro de algún otro país, estamos hablando de cultura provincial. Eso es una cultura provincial. Eso no pasa en la mayoría de los países del mundo. Eso no pasó en Venezuela. No nos pueden decir que nosotros hicimos, por ejemplo, como dicen muchos, sobre todo los españoles recalcitrantes y colonialistas, que la independencia de nuestros países de Latinoamérica fue gracias a que ellos también estaban viviendo un proceso independentista de Francia y estaban quebrados. Y además que estaban pasando toda Europa por un proceso de ilustración de las ideas y que todo ese movimiento de ilustración fue el que hizo y provocó que nosotros pudiéramos hacer las independencias. Eso es totalmente falso. O sea, en 1795 la primera rebelión independentista y republicana está hecha por los negros de la Serranía de Coro con José Leonardo Chirino a la cabeza. Y no es que José Leonardo Chirino estaba nada más peleando por la libertad de los esclavos y los indígenas de la Serranía de Coro. José Leonardo Chirino hablaba 5 idiomas. José de la Caridad González, que era un hombre que estaba junto con él, hablaba 6 idiomas, pero además era un negro loango que fue incluso a la corte española a solicitar que se le diera permiso para instalar una milicia de negros loangos en Coro. Era gente que tenía contacto permanente con la revolución haitiana. Eran amigos de la gente que estaba peleando y que estaba haciendo la revolución, que es la primera revolución de nuestra América, ¿verdad? En Haití. Era la gente de Toussaint Louverture. O sea, nosotros no es que José Leonardo era un negro, como dice mucha gente, además despectivo y ofensivamente contra nuestro pueblo, que era una rebelión de negros acicateados por el aguardiente. Eso era una gente que sabía lo que estaba haciendo. No, que proponían la ley de los franceses, no, ellos tenían perfectamente todo organizado, que era lo que iban a hacer. Y para hacerlo tenían que hacer una revolución como se tenía que hacer en ese entonces. Y fue el primer movimiento y es hecho por negros. De manera que tenemos que pensar, cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en este pueblo nuestro, ¿verdad? Que sigue haciendo una revolución, que sigue pensando, porque nosotros hacemos una revolución no solamente, digamos, en términos materiales, en términos fácticos con las acciones, también las hacemos, esas acciones y esa factibilidad de las cosas las hacemos porque estamos pensando, porque estamos construyendo conocimiento y mucho de ese conocimiento que construimos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX lo seguimos construyendo ahorita en un proceso que ahora llamamos decolonial,
para diferenciarlo de aquel en contra del imperialismo capitalista que hasta hace poco estuvo liderado por Estados Unidos, pero Estados Unidos está fuera del perol totalmente. Es decir, el mundo cambió y las élites norteamericanas y las élites europeas no se han dado cuenta. O sea, ellos siguen pensando que ellos pueden devolver la historia y seguir siendo potencias colonizadoras de África y de América Latina y de Asia. Están pensando en el siglo XIX, se quedaron en el siglo XIX y en parte del siglo XX con Estados Unidos. Aquí hay, digamos, el desarrollo de las potencias como India, como Rusia y como China, como otros países, como la misma Corea, como Japón, Irán. etcétera, como Irán. O sea, tiene que demostrarle a esta gente que el mundo ya es multipolar. Entonces, que no quieres, que vas a hacer una guerra de aranceles. Tú no, con esa guerra de aranceles no vas para ningún lado, ya está demostrado. Tuvo que echar para atrás de 140%, bajó a 30% de los aranceles. Es ridículo lo que pasa con estos líderes que mandan además unas potencias tan tremendas como esas, además armamentísticamente hablando, pues, Claro. ¿no? Y económicamente. Es muy ridículo que piensen de esa manera, que de verdad sean tan ignorantes de la realidad mundial, porque además eso no nos va a permitir como humanidad que podamos vivir un proceso de paz y de desarrollo, pero en términos de la satisfacción de las necesidades de la gente, no de desarrollo en función de la acumulación de capital en manos del 1% del mundo, que es quien controla el mayor capital del mundo, mientras el 99% de la población vive en pobreza. Eso es una cosa ya, digamos, extrema a los niveles que ha llegado el capitalismo. No sé si nosotros lo veremos, pero la caída del régimen capitalista en sí mismo, como capitalismo mismo, su propia destrucción está en sus propias fauces. El monstruo se va a destruir a sí mismo. Claro, nos queda un minuto para ir al próximo segmento, pero queda pendiente continuar este análisis porque ciertamente, aunque estamos viendo una importante destrucción del capitalismo, está en su fase más peligrosa, porque está tratando de sostenerse y para sostenerse está echando mano además de fortalecer con mucha premura, con mucha urgencia, precisamente estos movimientos fascistas, neonazis. El sionismo está desesperado. Entonces, es una fase peligrosa para la humanidad. Ciertamente, el capitalismo sobre el cual está toda la estructura del capital está sufriendo porque no puede seguir sosteniéndose, porque los pueblos no pueden seguir soportando la opresión que genera. Pero es un momento muy peligroso y yo quisiera que nos hablaras de eso para que tengamos conciencia de qué hacer, de hacia dónde podemos ir, qué escenarios posibles pueden haber y cómo enfrentarlos y bueno, y lo que tú quieras aportarnos en el próximo segmento. Continuamos en La Balanza con el doctor Pellicer. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Luis Felipe Pellicer Peñuela, historiador, académico, escritor. Le estaba preguntando ahora que dónde podíamos conseguir sus libros. Me dice que están en este momento agotados, así que estamos pendientes de reediciones de tus investigaciones.
Pero en general, escribes en Últimas Noticias, en general en Google pueden buscar Sí, artículos tuyos. hay cosas Muy recomendado, de verdad muy recomendado. Eh, Además estamos hablando de un historiador que ha tenido reconocimiento nacional, premio nacional, Simón Bolívar, y otros premios que yo le decía, pero dime qué resalto del currículum, porque es que son demasiadas cosas, porque uno conoce tu trayectoria, de tu dedicación permanente a la investigación y aportar para que nosotros entendamos realmente lo que ha sido la historia, lo que debe ser la investigación en el ámbito de la historia. Estábamos conversando al finalizar el segmento pasado que ciertamente el capitalismo está en una fase crítica porque tiene que ser así, porque el mundo no resiste la imposición de este modelo y se contrapone a ello pues la unidad de diferentes países que quieren relacionarse aún desde el capital, pero con otra lógica, una lógica de respeto, una lógica de igualdad entre los estados, no con la voracidad que tiene Estados Unidos, con la voracidad que tiene Europa, a tal punto de querer imponer medidas coercitivas, bloqueo a los países cuando no les conviene sus gobiernos. Pero hablamos también en el corte antes de que ciertamente hablamos de peligrosidad, pero la peligrosidad no es para nuestra América, no es para Venezuela, es precisamente para Europa y Estados Unidos, que van en declive, porque nosotros estamos ubicados en una posición diferente en la que estamos permitiendo la consolidación de aquel sueño de Bolívar, de un mundo en equilibrio, de un mundo multipolar, lo llamamos ahora. así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás expresando, porque fíjate, sí, el asunto es que nosotros estamos en el camino del cambio histórico. O sea, nosotros vamos con el cambio histórico. Quienes están opuestos al cambio histórico son precisamente los Estados Unidos de Norteamérica, que quieren regresar a ese capitalismo salvaje, como también Europa, que no solamente es un capitalismo salvaje, sino un colonialismo salvaje, territorial incluso, porque el capitalismo, como se dice en la teoría marxista, pues el capitalismo no tiene fronteras. Entonces, hace mucho tiempo, digamos en el siglo XIX, a partir de los procesos de descolonización que se dieron en África, el capitalismo y el imperialismo ya no son estructuras que lo que buscan es el territorio, permanecer en el territorio, tomar el territorio, desplazar a la población del territorio. No, basta con el capital y basta con dominar políticamente a los líderes de esos territorios para que le permitan además hacer lo que a ellos les da la gana, como lo han hecho en América Latina y como lo han hecho en África y en muchas partes del mundo. Es decir, nosotros invertimos, nosotros te damos maquinaria, claro, no te transferimos tecnología nunca, pero invertimos allí y invertimos no en infraestructura para que tú te desarrolles, invertimos en infraestructura y tecnología que nos permita a nosotros como países capitalistas, pero ahora lo peor no es países capitalistas, pues estos países lo que son ahora y estos estados, como los Estados Unidos, como los estados europeos, lo que son es la guardia pretoriana de los grandes grupos económicos, de BlackRock, de esos grupos económicos. O sea, ya el capitalismo no está en manos de los estados, lo que está en manos de los estados es las armas y los métodos de coerción contra otros países para que estas grandes transnacionales puedan hacer, digamos, sus grandes negocios y su extracción de riqueza de nuestros países. Entonces, en este momento, eso es lo que está en juego, como tú decías. Hay países que son potencias, como China, hay países que son potencias como Rusia, que son potencias como la India, que son países poderosos como Irán, que no se relacionan y que no quieren relacionarse con nosotros en términos de subordinación, de que nosotros seamos sus subordinados. A ellos no les interesa que nosotros
hablemos hindú, no le interesa que hablemos mandarín, no importa si nosotros vemos o no vemos películas chinas. Estados Unidos no. Estados Unidos hizo un imperio incluso cultural, lo que nosotros lo veíamos, y además la sociedad que teníamos como modelo era lo que llamaban el American Way of Life. O sea, la manera de vivir norteamericana, como los picapiedras, como los supersónicos, esa era la manera ideal para vivir. Hasta esos niveles llegó Estados Unidos a dominar culturalmente, es lo que llamamos, y lo que sigue estando vigente, ¿verdad? En la teoría de la dependencia, hay la dependencia económica de los países en desarrollo y también la dependencia cultural, que la llamamos también la colonialidad cultural o mental. En ese proceso de descolonización y de liberación de nuestros países, de independencia de nuestros países, nosotros estamos y estamos en el campo histórico. En Venezuela estamos con nuestras propias armas ideológicas, con el humanismo, con el bolivarianismo, con el socialismo, hasta donde podamos estar con el socialismo, sin necesidad de que ese socialismo sea eurocéntrico. Exacto. Podemos tener alianzas dentro del propio sistema capitalista, porque, digamos, el sistema capitalista en sí mismo, digamos, la producción de mercado no es lo que es opresivo. Lo que es opresivo es que no tenga, digamos, equidad y redistribución de la riqueza en términos de equidad social. Pero nosotros estamos buscando es un país donde reine la equidad y la justicia social, como lo podamos hacer. No es una cosa en contra de los empresarios, no hay ninguna cosa contra los empresarios. Si el empresario cumple con todos los requisitos, es una gente que paga sus impuestos, que hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que tiene ética, que no corrompe a los funcionarios del Estado para obtener más ganancias, es un empresario que vale la pena tenerlo como aliado, ¿verdad? Lo digo además rompiendo un poco con esas tesis, digamos, radicales del comunismo, que no son, bueno, no son, digamos, no es el camino. No es la panacea, por lo menos. No es el único camino. Ni por donde nosotros vamos, ni por donde hemos ido desde Bolívar hasta nuestros días. Ni Chávez mismo se planteaba nunca una cosa autárquica, ¿verdad? Un país de autogestión y autoproducción. Nosotros tenemos que tener una cosa que es muy importante, que no se menciona y que deberíamos darle, digamos, mayor difusión. Venezuela dependía en un 90% para su alimentación de las importaciones. Es un país que ha logrado tener más del 80% de soberanía alimenticia en todos estos años. Estamos cerca del 100, estamos hablando casi del 100. En todos estos años, ¿verdad? Además de medidas coercitivas, de guerra económica. Bueno, para algo ha servido lo malo. Claro, claro, debe ocurrir. Entonces, eso para nosotros es una ganancia. Nosotros no somos un país que va a entrevistarse, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro no es un presidente que va a entrevistarse con Putin a pedir. Nosotros superamos la mendicidad crónica, ¿verdad? Donde lamentablemente están pueblos hermanos como los pueblos africanos que quieren ser soberanos, pero tienen que pedir, y que además los tienen aprisionados. Porque además, apenas están queriendo salir de la... Claro, con esas ONG que no aportan nada al desarrollo de esos países. Por ejemplo, Traoré, el de Burkina Faso, no es verdad, que es tremendo tipo. Alumno, bien plantado. Digamos, un tipo plantado, un Chávez de Burkina Faso. Además, un seguidor de Tomás Sankara, que es uno de los más importantes revolucionarios del mundo. Dice, nosotros no queremos que ustedes nos den semillas o que nos den alimentos, nosotros queremos que nos presten tractores, que permitan que nosotros produzcamos, porque allí es donde está la dignidad de nuestro pueblo, no en que nos regalen. No se puede, la soberanía es buena, pero no se puede ser soberano si con la otra mano estás pidiendo alimento. Eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Por eso estos grandes
criminales del mundo, una de las cosas que atacan es la posibilidad de tu soberanía. De la soberanía. Entonces, el que tú económicamente no puedas ser soberano, que tú tecnológicamente no puedas ser soberano, Alimentariamente. que en lo alimentario no puedas ser soberano. Entonces, ahí empieza el quiebre de los pueblos que están en lucha por su independencia, por su dignidad. Lo vemos en Palestina. Palestina le retiraron todo tipo de soberanía. Claro, ya, Todo no, pues, tipo, además o sea, ya es una cosa, bueno, que no solamente es en términos de la soberanía, no, ya es genocidio puro. Claro. Es decir, es una cosa que esté sucediendo, una cosa como esa, después del genocidio nazi contra los mismos judíos, ¿verdad? Es vergonzoso para cualquiera que, digamos, que tenga un familiar judío, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, mira, una cosa que es muy importante es continuar en este camino de soberanía, ¿verdad? De soberanía, de búsqueda de nuestra independencia, de nuestra descolonización, que inició Chávez, que indiscutiblemente continúa el presidente Nicolás Maduro. Pero Chávez se plantó y se le plantó a Estados Unidos. Chávez fue el primero que le dijo a Estados Unidos, mira, vamos a hacer una cosa. Si la cosa no es, la cosa es como nosotros decimos que es. La democracia nuestra la decidimos nosotros, la política nuestra la decidimos nosotros. Si no te gusta, no te vendemos más petróleo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quiere? No dejaron. Durante todo el mandato de Chávez, Estados Unidos siguió requiriendo el petróleo. Es más, nosotros éramos socios, ¿cómo llaman? Fieles. Durante toda la democracia representativa fuimos socios seguros, pues, en términos de proveer de petroleo. Bueno, una sociedad en condición de desigualdad absoluta. Total, claro. Sí, fue un gran éxito cuando en tiempos de Medina Angarita, lograr que el 50%, que 50% de la ganancia fueran de las corporaciones y 50% de Venezuela. Eso es una cosa que cuando llegó Chávez era el 1% el 1% le correspondía a Venezuela. Una cosa totalmente loca, es decir, que hicieron una especie, cuando Carlos Andrés I, una especie de nacionalización que después se revirtió con la apertura petrolera absolutamente hasta llegar a esos términos ya de ser un país totalmente dependiente y colonizado. Sin embargo, la infraestructura, el poder que ha tenido el pueblo venezolano de 500 años de lucha, ha logrado, junto con sus líderes, que no seamos un país sin dignidad, que seamos un país digno, donde no estamos pidiendo que nos den para comer, sino pidiendo únicamente préstamos en términos igualitarios. Si estamos pidiendo préstamos, estamos pidiendo intercambios en términos igualitarios. Nosotros tenemos esto, ustedes tienen esto, asociémonos para hacer esta otra cosa, ¿verdad? Claro. Con China, con Rusia, con Irán, pero en términos de igualdad. No me impongo, yo no te estoy imponiendo mi idioma, yo no te estoy imponiendo mi salsa, yo no te estoy imponiendo mi baile de tambores, no me impongas tú los tuyos tampoco. Claro. No nos imponemos nada. Simplemente nos asociamos en términos de la prosperidad de ambos países. Ese tratado que se firmó con Rusia es uno de los tratados más importantes que hemos firmado. Eso no se le da publicidad tampoco. Yo creo que por ahí lo tenemos, no sé si el director tiene esa parte que el presidente Nicolás Maduro comente ese tratado, ese acuerdo. Entonces, pónganlo un momentico para acompañar lo que dice el doctor Pellicer. Rusia y Venezuela hemos firmado un tratado de máximo nivel de cooperación estratégica entre ambos países. Primer tratado de máximo nivel estratégico que pudiéramos decir firmamos y que corona 24 años de construcción en todas las áreas y en todos los campos del trabajo conjunto. Todo se abre, todo se abre. Es un tratado de altísimo nivel, nunca antes visto en la relación Rusia-Venezuela, así que puedo decir que esta jornada de reuniones bilaterales del 7 de mayo
marca un nuevo inicio de mayor calado, de mayor altura estratégica entre Rusia y Venezuela, entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Nicolás Maduro Moros. Y apenas la cosa estaba empezando. Apenas la cosa va empezando, el presidente Nicolás Maduro dice, ciertamente esto es un tratado, o sea, incluso en la categoría de instrumentos jurídicos bilaterales, este es un nivel muy superior al acuerdo binacional. O sea, estamos hablando de un tratado que es complejo, que tiene muchísimas áreas de cooperación con Rusia, que es indiscutiblemente una gran potencia, además reivindicada su historia en este momento gracias a la campaña que hay para desmontar aquellas narrativas hollywoodenses de quien sacó a la gente de Auschwitz fueron los estadounidenses y no los soviéticos, ¿no? Entonces, digamos que es un momento histórico importante en términos de historia, en términos de construir la identidad nuestroamericana y en términos de comprender lo que ocurre en el mundo. Pues nada, te puse esa imagen del presidente Nicolás Maduro para acompañar lo que venías diciendo sobre la importancia en este momento de este tratado, que es primera vez que se firma con Rusia un compromiso de tanto nivel. Claro, y yo diría que lo que pasa es que es como tú lo dices. O sea, no han visto las dimensiones de un tratado como este. O sea, esto no es un tratado cualquiera. Esto es un tratado, es decir, esto es como un matrimonio. Esto es un tratado de hermandad absoluta entre una potencia nuclear como como la Unión Soviética en América Latina. Es decir, no hay otro país de América Latina que tenga firmado un acuerdo como este con Rusia. De manera que se convierte Venezuela, digamos, en un ancla dentro de Latinoamérica de la política de multilateralidad y pluripolaridad, tanto de Rusia como de China, porque lo que sigue aquí es ya lo que anunció el presidente Putin. Venezuela va a entrar en los BRICS. ¿Qué es lo que tiene que suceder con eso? Tiene que suceder con eso simplemente lo que estamos nosotros buscando, nuestra soberanía, nuestra independencia comercial, financiera, que no sigamos dependiendo, ¿verdad?, de los Estados Unidos y además del sistema financiero estadounidense, que es lo que nos tiene bloqueados. Ya en ese tratado ya están acordadas algunas cosas que tienen que ver con los intercambios financieros. Es decir, yo creo que para que la gente entienda dos cosas. Una, éramos un país que ganábamos 3.000 bolívares y de repente pasamos a ganar 400 bolívares. Eso destruye el presupuesto de cualquier país. Pero si además ganas 400 bolívares, que minimizaron tu presupuesto totalmente, no te dejan gastarlo en ninguna parte. No puedes comprar en ninguna bodega, ni en la bodega del lado, ni en la bodega del frente, ni te vas más allá y tampoco puedes comprar nada. Bueno, te están bloqueando, ¿verdad? O sea, lo que están es asfixiándote y provocándote, es una política de muerte, es una política de guerra, pero de guerra a muerte, verdaderamente. Entonces, Venezuela lo que está demostrando con esto es su capacidad diplomática para mantener su soberanía en términos de aliados de potencias tan importantes como Rusia y como China, por ejemplo. Entonces, se acabó el pan de piquito, como quien dice, se acabó la hegemonía norteamericana sobre los países de Latinoamérica. Únicamente con ese tratado ya está acabada. Así es. Nos vamos a tener que despedir. La verdad es que nos quedó corto este programa. Tenemos tantas cosas de conversar. Una de ellas es que me hiciste recordar que incluso el Estado de Bienestar Europeo, que lo vamos a ver en otro capítulo, que tanto se menciona y que va a sufrir con esta caída del capitalismo y está sufriendo por haberse involucrado digamos, en los planes de la OTAN, en los planes guerreristas de la OTAN en Ucrania, es de alguna manera alimentado por lo que fue el modelo fordiano, o fordista, que le dicen otros. O sea, el propio Ford
desarrolló un modelo que fue aplicado a la política y eso fue incorporado, digamos, en muchas de las legislaciones, incluso en las constituciones de Europa, que tiene que ver con el tema de los impuestos. Es solamente el tema de la redistribución a través de los impuestos, un modelo de justicia que no es realmente justa, ni que es soberana, sino que es un modelo que establece el propio capital para tener a la gente comiendo y garantizarle por lo menos que la vejez tenga un poquito de bienestar, pero haberle consumido toda la vida solo dedicada al trabajo. Así es. Ese es el modelo de bienestar. En cambio, nosotros, caribeños, bolivarianos, estamos en otra. Muchísimas gracias al doctor Luis Felipe Pellicer, historiador reconocido, me ha merecido una cantidad de reconocimiento. Toda Venezuela te reconoce tu trabajo. Yo particularmente sigo tus artículos, no he podido leer algunos de los libros, pero bueno, espero que pronto estén a disposición y poder... Veremos la Feria del Libro. Viene la Feria del Libro con un nuevo libro del doctor Luis Felipe Pellicer. Gracias de verdad, gracias en nombre de todo el equipo de producción, gracias en nombre de TV y gracias en nombre de la familia venezolana. Gracias a todos ustedes por haberme recibido y a ti especialmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en La Balanza.